Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Dios que ya es martes, Dios nos no, es lunes hoy, no, martes, perdón, estoy todavía, sí es cierto, ya grabo devocional, estoy tan contento que ya se me olvidan los días, ¿no? Pero gracias, es un placer poder estar con ustedes, hermanos. Día con día, pues disfrutamos la misericordia de Dios cuando nos levantamos. Puede entrar un rayo de luz a nuestros ojos y te das cuenta que es nueva cada mañana y Dios te da la oportunidad de hacer lo correcto y vivir para Él. La Biblia, hermanos, siempre será la norma de fe y conducta para los hijos de Dios. En ella encontraremos sabiduría para una vida agradable a Dios y como hijos nos ayudará, como padres nos instruye para llevar un matrimonio que impacte el corazón de nuestros hijos y crean y amen el matrimonio al darles ejemplo de esta bella institución creada por Dios. Esta noche vamos a meditar en dos pasajes de la Escritura, ahí de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 de los versículos 6 y 7. Aquí el apóstol Pedro da una serie de instrucciones al esposo a tratar a su esposa de una manera correcta, ya que si no lo hace en su relación con Dios, se ve bloqueada definitivamente e rompida para que no reciba bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, puesto que no estamos tratando adecuadamente a la esposa que nos dio la ayuda idónea. Y nuestro devocional de esta noche se titula "Sería muy necio destruir lo que Dios hizo el matrimonio". Sería muy necio, hermanos. Algo que debemos de entender es que de verdad nosotros no aportamos nada, es Dios el que aportó todo, nos dio las instrucciones para poder guiar nuestro matrimonio, para poder llevarlo de una forma diferente, no bajo patrones, no bajo matriarcado, no bajo machismo, no bajo en verdad narcisismo, tantas cosas que hay que a veces repetimos y hacemos lo que queremos antes que lo que dice la Biblia. En verdad, hermanos, es tan desgastante esa parte. Así que acompáñeme, por favor, a analizar estos dos versículos. Espero que el Señor hable a nuestros corazones y que usted en verdad empiece a invertir en su matrimonio como es adecuado, no de acuerdo a lo que usted vio en sus padres, lo que le establece el mundo, lo que usted cree, sino de acuerdo a los principios y parámetros que Dios nos ha dejado. Vamos a ver ahí el versículo 6 de 1 Pedro 3, 6 y 7 para conectarlo y entender las cosas. En el 7 nos da cuatro cosas que tenemos que hacer como esposos para en verdad recibir bendición de parte de Dios. Yo siempre digo a la gente, tienes que analizar qué está pasando, porque si Dios te está truncando las bendiciones, tienes que ver qué estás haciendo en tu matrimonio, cómo estás tratando, cómo estás en verdad comportándote en esa parte. Dice aquí como Sara obedecía a Abraham. Era una mujer sujeta a Abraham. Déjeme decirle que esta palabra sujeción ha traído tantos conflictos en una mentalidad, una sociedad tan, pues hermanos, corrupta, una sociedad que se deja llevar por el humanismo, pensamientos que realmente denigran tanto al hombre como a la mujer. Pero aquí Sara dice que obedecía a Abraham llamándolo Señor. Pero cuando no es que Sara veía a Abraham y se agachaba, no, sino que respetaba y honraba su liderazgo. Sabía que Dios lo había levantado como líder y él le guardaba un respeto increíble, honraba lo que Dios había hecho. Y le dice a las mujeres aquí el pasaje, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, como lo hacía Sara, sin temer ninguna amenaza. La mujer puede encontrarse o se siente amenazada cuando no está haciendo lo que Dios le pide. ¿Por qué? Porque obviamente no está haciendo lo correcto. Va a tener temor sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto, pero cuando no, va a vivir con ese temor, va a hacer uso de algunas cosas, va a quererse empoderar en base a su criterio y no de acuerdo a un patrón bíblico que el varón es el que empodera a la mujer grandemente, como lo hace Lemuel ahí en Proverbios 31, del 10 al 31. ¿Sí? Es algo elemental que tenemos que aprender, principios bíblicos, no aprender lo que el mundo nos ha enseñado, no lo que vimos de nuestros padres, hermanos, no lo que nos dicta la sociedad, aún la iglesia, que a veces equivocadamente tiene un concepto muy mal de lo que es el matrimonio.
Prefieren seguir sus propios lineamientos a los lineamientos de Dios y constantemente están viviendo desobediencia total, pensando que así Dios bendice su matrimonio. Discúlpeme, si no es un matrimonio centrado en la persona de Cristo, sino un matrimonio centrado en lo que dice la Biblia, no hay matrimonio, simplemente hay una apariencia. Y por eso dice ese versículo. Aquí, hermanos, es una exhortación que da para las mujeres. Ahora, en el 7, nos da una exhortación a nosotros, a los hombres. Dice, vosotros, maridos, igualmente, que en primer lugar debemos de honrar a nuestra esposa como Sara honraba ¿a quién? A Abraham. Tenemos que honrarlas. Es la primera parte importante, la primera parte. Y lo dice aquí, vivid. Ese es un mandato, no es opcional, ¿sí? Con ellas, dice sabiamente. Esta palabra sabiamente significa por conocimiento de. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, que debemos de tomarnos el tiempo para conocer a nuestra esposa. Yo sé que de esto surgen tantas situaciones. A veces he escuchado el chiste, ¿no? Que el manual de la mujer es así, cuando el hombre es así. Y hermanos, no es verdad. Aquí la Biblia nos exhorta a que nosotros tomemos el tiempo para entender a nuestra esposa. Yo sé que venimos de machismo, de matriarcados, de situaciones en las cuales nunca vimos este ejemplo, pero la Biblia nos insta a hacerlo, ¿sí? Y de hecho, hermanos, por ejemplo, Proverbios 31, el 10 al 31, nos habla de una descripción de una mujer empoderada por el marido, Lemuel, el rey Lemuel, y que esta enseñanza la recibió de su propia madre. Por eso es importante que te tomes el tiempo para entender cada una de las necesidades. Todos fallamos como varones, pero cuando entendemos lo que tenemos que hacer, no hay excusa para hacerlo, hermanos. Porque son tantas cosas que a veces pues hay cambios hormonales, ajustes en cada uno, tanto en la mujer la menopausia como nosotros la andropausia. Tenemos que tomarnos ese tiempo y sobre todo pedirle a Dios la sabiduría para hacerlo. Este mandato es vivir con ella sabiamente. Y lo dice dando honor a la mujer. Ese honor, ¿cómo se da? Fíjese, primero la honramos igualmente, vivimos con ella sabiamente. Y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esta frase me encanta cuando dice como a vaso más frágil. ¿A qué se refiere? No a una deducción humana, sí, es que como el vaso frágil, así es la mujer, su fragilidad, y hay que tratarla pues con pincitas. No. Así como tratas una pieza con delicadeza, tienes que ser también con tu mujer tierno. Es lo que está diciendo literalmente Pedro, ¿sí? Delicado para con ella. Colosenses nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas y no ser ásperos. La palabra áspero en griego significa como si fueras como lija con ella. No tenemos que hacer eso. Esa es la tercera cosa que tenemos que hacer. Primero, honrarlas, entenderlas y después tratarlas con ternura. Ahora, tú me puedes decir algo muy claro. Es que en mi casa yo no vi ese ejemplo, pastor. Es que en mi casa yo no tuve un acercamiento, mi padre no fue cariñoso, mi madre no fue así. Yo vengo de un lugar que pues fueron muy fríos, no pude expresar ese amor y me cuesta. Pero recuerda que tú eres una nueva criatura en Cristo y que ahora no debe costarte. ¿Y sabes por qué? Porque hay un principio que a mí me hizo pensar que no puedo, en verdad, hermanos, que ahora puedo dar lo que tengo, el amor de Dios. Cuando no tienes el amor de Dios, no puedes darlo. Es lógico. Y usted se está esforzando, se va a esforzar en dar algo que no tiene. Pero cuando lo tiene, ya no hay excusa. Y no hay nada que pueda decir usted, no, es que eso yo no lo vi. Bueno, pues ahora tienes el ejemplo de Cristo. Eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vea lo que dice este pasaje que me encanta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, nosotros no tenemos esa capacidad. Sino, dice aquí, que hayamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos capacitó para amar. Nosotros no nos acercamos a Dios. Él se acercó y nos capacita con su amor. Ahora, al tener el amor capacitador de Dios, podemos darlo.
podemos ser tiernos, podemos ser diferentes, no hay excusa. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Y vuelve a decir, fíjese este pasaje, me encanta, el 19, nosotros le amamos a Él, vea la razón, porque Él nos amó primero, nos capacitó para amar. Cuando hay personas que me dicen, no, pastor, es que me cuesta ser, inclusive con mis hijos tiernos, decirle algo, pues es una de dos, o no conoces el amor de Dios, o simplemente no has entendido que Dios te capacitó para ser diferente. Sí, por eso dice, como vaso frágil. Y lo último que tenemos que hacer, dice, y como acorrederas de la gracia de la vida. Hermanos, no solamente son portadoras de vida, pero ellas son también parte, es el proyecto que Dios nos dio. Y tenemos que tomarlos en cuenta como el proyecto de Dios. Así como Adán, cuando él despierta del sueño, toma a Eva como su proyecto, está impactado por lo que Dios había hecho en ella. Wow, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La está tomando como el proyecto de vida que Dios le ha dado. Usted no le tiene por qué reservar nada a su esposa. Usted tiene que llevar cuentas con ella. Usted tiene que, en verdad, es su compañera idónea, es su amiga, es su confidente, es todo. Y ella es su ayuda que Dios le dio para que los dos funcionaran. Ahora, si nosotros no hacemos estas 4 cosas, hermanos, por eso, mire, en muchos hogares no hay bendición por esta situación. En primer lugar, porque no honran a su esposa. Segundo, no la entienden. Tercero, no la tratan con ternura. Y cuarto, no la toman como el proyecto de vida. Siempre están escondiendo cosas, siempre esto, siempre lo otro. ¿Por qué? Porque la estamos tratando como si fuera del mundo. Como el mundo trata, es que así trataba mi papá a mi mamá. Así trataba mi mamá a mi papá. No, mis hermanos, nosotros vamos a tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo con un perfil bíblico. Si nosotros no hacemos esto, escúchame bien, y tal vez por eso no te sale nada, tal vez por eso no hay bendición en tu casa, tal vez por eso ni trabajo a veces tienes, ¿sí? Y constantemente estás frustrado. ¿Por qué? Porque si no haces esto con tu esposa, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no te escucha si estás tratando mal a tu esposa, en ese sentido. Eso es algo que tenemos que cuidar mucho, mucho en ese aspecto y darnos cuenta que Dios, en verdad, hermanos, nos bendice. Esta parte a veces la gente, el para es un propósito por lo cual tú tienes que hacer las 4 cosas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no te escucha en ningún momento. Y a veces decimos, es que no hay bendición, estás afanado. Pues no hay bendición porque no obedeces, no quieres someter tu matrimonio a la voluntad de Dios. Quieres vivir de acuerdo como tú quieres. Y hermano, no es el propósito de Dios. El creador del matrimonio es Dios. El que dejó todos los parámetros a seguir es Dios, no tú. Qué feo es esta parte. Por eso te digo, hermanos, en verdad, sería muy necio destruir lo que Dios hizo en matrimonio. Y si lo destruimos, cuando seguimos nuestro propio concepto. El machismo, muy arraigado. Me acuerdo de una reunión de varones, 2 de ellos, uno dijo el primero, pastor, acuérdese que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. No me quedé moviendo la cabeza. Otro dijo, acuérdese, pastor, que si la dejamos que se nos suban a las barbas. Y le dije, ¿y de dónde sacan ustedes esos principios antibíblicos? Le dije, porque son antibíblicos. ¿De dónde? Eso es humanismo. Y nosotros no tenemos que guiarnos bajo esos principios humanistas en ningún sentido. Hermanos, de verdad, estamos tan equivocados. Hemos dañado tanto la institución de Dios. Hemos en verdad afrentado tantas cosas de lo que Dios ha dicho, que a veces venimos o estamos en matrimonio derrotados, y estamos derrotados porque no hay ninguna verdad bíblica, no hay nada que nos sustente. Y en verdad lo puedes disfrutar cuando te sometes a Dios, y verdad, nos equivocamos como toda persona, pero cuando reconocemos y volvemos a Él y decirle, Señor, yo quiero ser guiado bajo lo que tú me dices, yo quiero que mis hijos sean plenos en ti, yo quiero que matrimonio, quiero disfrutarlo a la manera que tú me dices. Mucha gente dice, no, pues ya vivimos por vivir. ¿Porque quieres? Porque quieres, es la verdad. El matrimonio no se vive a tu manera, por eso fracasa. Se vive a la manera de Dios. Se disfruta a la manera de Dios. Dejemos de jugar, hermanos, porque tú y yo no lo hicimos. El que lo hizo fue Dios. Por eso Él dice, honrosos sean en todos el matrimonio.
que lo tengamos una estima altísima. Dice, y el lecho sin mancilla, el lugar de intimidad donde Dios te permite recrearte con tu esposa. Dice, pero, contraste fuerte, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. En esa parte. Hermanos, de verdad, no podemos estar con esos malos deseos, picando acá, picando allá. Y a veces decimos, es que, pues ni modo, tomó una mala decisión. No tomó una mala decisión. Dios le dio la ayuda idónea que usted no ha querido tomarla para bien. Dice que las casas y los bienes son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, aquella mujer que te va a ayudar para que tú seas pleno en Dios y que puedan tener un matrimonio de éxito. Hay problemas como todos, pero hermanos, tenemos que volvernos en la solución del problema, no quedarnos ahí. Así que en verdad te invito y quiero invitarte a que tomes esta conferencia para que veas, igual como mujeres, igual como hombres. Ya vimos la parte de lo que necesita la mujer, ahora la parte que necesita el hombre escuchar, ahora la parte que necesita escuchar la mujer. Lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellos. Va a ser esta conferencia que vamos a tener el 21 de febrero a las 7:30. Vamos a poner ahí el lugar de la iglesia y todo. Tiene un costo relativo de 350 pesos por pareja, hermanos, pero va a ser un momento muy especial donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo le digo algo, alíñese a lo que Dios quiere, no haga del matrimonio un infierno. Usted hace su propio infierno cuando no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Así que le invito a esa conferencia y le invito a que en verdad empiece a invertir en su matrimonio, que vale la pena. Le invito a orar. Padre, gracias por este día tan hermoso que nos permites. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia es para siempre. Y gracias por ayudarnos en todo tiempo, en todo momento. A ti, Señor, sea la alabanza. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo honor. Gracias por haber instituido el matrimonio y gracias por hacerlo a tu manera, no a la nuestra. Te bendigo, te exalto y te suplico que nos ayudes en todo momento a aplicar tu palabra, que no es gravosa. Al contrario, es la forma en que mostramos que te amamos cuando aplicamos tus principios, los cuales no son tediosos, enfadosos, sino que son de gran bendición. Hay gran galardón en guardar tu palabra, dijo David. Así que te bendigo y te exalto y te pido sabiduría, Padre, para todos los matrimonios de las iglesias, de este mundo, Señor, que en verdad te busquen y pongan a ti como el centro de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, si están interesados en la cena, recuerde los informes a los teléfonos 22 23 81 11 73. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Romero Zamora de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer estar contigo y nos vemos mañana con un tema muy relevante en cuanto a la necesidad más grande que tiene el hombre, es Dios. Necesitamos buscarlo, necesitamos conocerlo. Así que si usted conoce al autor del que hizo el matrimonio, usted va a ser muy bendecido. Buenas noches, hasta mañana.